Hola, bienvenidos. A ver, seamos sinceros. ¿Quién no ha empezado a estudiar español y ha pensado, ay, ¿en qué lío me he metido? Si les ha pasado, tranquilos, es súper normal. Hoy vamos a desmenuzar esa gran pregunta. ¿Qué tan difícil es en realidad? Vamos a descubrirlo. Es que el español tiene como una doble personalidad, ¿no? Por un lado, suena increíble, es vibrante, te abre las puertas a una cultura fascinante, pero por otro, la gramática, los tiempos verbales. Parece una montaña imposible de escalar. Sentirse así es, de verdad, el primer paso para aprender. Y para que nos guíe en este camino, vamos a usar la visión de un experto, Francisco López. Este material es, de hecho, un apoyo para sus estudiantes o para cualquiera que siga sus métodos. Vamos a aplicar sus consejos para hacer el aprendizaje del español, especialmente el de El Salvador, mucho más simple. Bueno, aquí es donde empieza todo el debate. Hay una característica clave del español que, para qué negarlo, asusta un poco al principio, y es que es un idioma basado en la gramática. A ver, ¿y qué es eso de basado en la gramática? Pues piénsenlo así, las reglas son las protagonistas del show. No es como en inglés, donde a veces uno puede salirse con la suya con el orden de las palabras. No, en español, cómo termina un verbo o si una palabra es masculina o femenina, lo cambia absolutamente todo. Es como un rompecabezas. Y claro, al inicio puede ser un poco abrumador. Pero aquí va el primer gran consejo de López para desatar este nudo. Aunque parezca un laberinto de reglas, y sí, a veces puede serlo, la realidad es que no es tan complicado como uno se imagina. Detrás de todo hay una lógica. Solo hay que encontrar la llave correcta. Muy bien, vamos a lo bueno, a desmitificar a ese gran monstruo que a todos nos asusta un poco al aprender español. Hablemos claro sobre la gramática y qué tan importante es en la vida real. Esta idea de López es, para mí, la más liberadora de todas. Él lo dice clarísimo. La meta no es ser perfectos. ¿Saben qué? Ni los que hablamos español desde que nacimos no sabemos todas las reglas. Así que, por favor, quítense de la cabeza la idea de memorizar un libro de gramática. Ese no es el camino. La pregunta del millón entonces es, si no necesito saberlo todo, ¿en qué me concentro? ¿Dónde es que la gramática sí o sí importa? Y aquí, miren qué curioso. A veces, la gramática del español hasta nos simplifica la vida. Fíjense en este ejemplo. En inglés es obligatorio decir I speak. En español, basta con hablo español. El yo se puede omitir. ¿Por qué? Porque la terminación o de hablo ya grita estoy hablando yo. Es más corto, más directo. ¿Ven? Pasemos a otro tema que suele causar un poco de pánico escénico. Las diferentes variedades del español. ¿Son tan distintas que la gente no se va a entender? Vamos a ver. Piénsenlo como con el inglés. El de Texas, el de Londres y el de Australia suenan diferente, pero se entienden. Con el español pasa exactamente lo mismo. El español de España usa vosotros, mientras que en Latinoamérica, desde El Salvador hasta Argentina, usamos ustedes. Cambian algunas palabras, el acento, pero el idioma es el mismo. Entonces, ¿cómo se maneja esto al aprender? Con lo que llamamos el español neutro. Imaginen que es un punto medio, un lugar de encuentro para todos los dialectos. Es una versión más general, como la que se oye en las noticias internacionales, que evita palabras superlocales. Si aprenden esa base, se los aseguro, los van a entender en todas partes. Ok, ya está bueno de teoría. Ya le perdimos el miedo a la gramática y a los dialectos. Ahora, a lo que vinimos, a la práctica. López nos da un plan de acción súper claro, paso a paso, para empezar con el pie derecho. El método de López es simple y por eso mismo muy efectivo. Lo más importante es esto. Dejen los libros de gramática para después. Primero hay que armarse un buen arsenal de vocabulario. Luego, usar esas palabras en frases cortas y útiles. El secreto no está en la velocidad, sino en la consistencia. Hacer un poquito todos los días, eso es lo que marca la diferencia. La pregunta que todos nos hacemos en la era digital. ¿Y qué pasa con las apps tipo Duolingo? ¿Funcionan? Veamos qué piensa López al respecto. La clave, según López, es usarlas con estrategia. Duolingo, por ejemplo, es genial como un gimnasio para el vocabulario, pero no es el entrenador personal completo. Funciona mejor cuando ya se tiene una base.
y apps como Tandem o HelloTalk son una maravilla para hablar con nativos, pero para sacarles provecho de verdad, lo ideal es tener un nivel intermedio, un B1 o B2, para poder armar una conversación sin frustrarse. Entonces, ¿qué camino tomar? ¿Por cuenta propia o con un instructor? Miren, las dos opciones son válidas. Estudiar solos da una flexibilidad total. Si se elige un instructor, el consejo de López es fundamental. Busquen a alguien que los ponga a hablar desde el día 1, no que solo les dé lecciones de reglas. Pero al final no importa el camino. La gasolina que mueve el motor es la misma, la constancia. Y bueno, después de analizar todo esto, llegamos a la gran conclusión. Entonces, ¿es o no es difícil el español? Si hay una sola cosa, un único concepto que se tienen que llevar de todo esto, es el siguiente. No hay una fórmula mágica para todos. El mejor método es el que le funciona a cada uno, el que mantiene la motivación y el que hace sentir que se está avanzando. Este viaje es personal. Y esta frase de López, bueno, es que lo resume todo a la perfección. La dificultad real no está en el idioma, está en nuestra cabeza. Depende de cómo lo miremos. Así que el mensaje final es este. Hay que cambiar el chip. En lugar de ver una montaña de reglas, hay que enfocarse en dar el primer paso. Con un plan práctico, con una mentalidad positiva, el camino no solo se hace más fácil, sino que se empieza a disfrutar. Así que la pregunta no ¿es difícil? La pregunta de verdad es, ¿hay ganas? El español es la llave a un mundo de culturas, de viajes, de amistades. La verdadera pregunta es, ¿estamos listos para girar esa llave y empezar a practicar de una buena vez?